¿Qué onda, gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video improvisado, una media charla rara, improvisada simplemente porque me nació hacerlo. El temita en cuestión, que seguramente ya lo habrás visto en varios lugares en internet. Y acá solo dejo una imagen estática porque me duele mucho verlo en movimiento. Quizá te parezca exagerado, pero bueno, este chabón es básicamente uno de los mejores, si no el mejor jugador de la historia del LoLcito, ídolo para miles de personas, ha inspirado a jugadores profesionales a ser profesionales, e inclusive el que te está hablando empezó a jugar al juego también en parte por la virtud de este tipo llamado Lee Sang-hyuk, que es una bestia, que el loquito evidentemente se pone una presión que no tiene ningún tipo de sentido, que nosotros no podemos entender porque no estamos en su lugar. Para darte contexto, si vivís abajo de una piedra y no te enteraste, el loquito que está en pantalla, que está ahí, que bueno, no le pongo play al video, lo podés encontrar en Twitter igualmente, porque simplemente me duele el corazón verlo. Había perdido el juego número uno en una serie al mejor de tres en contra del equipo que lo tiene siempre dijo, que es Gen.G, en contra de Chovy y compañía. Y esto es supuestamente antes del Game 2, en donde Faker básicamente se golpea contra una pared que tiene el logo de Riot Game y se da de cabezazo de lo lindo y se saca los lentes y se vuelve a pegar otro cabezazo y el único que llega a frenarlo es Gumayushi. Y estoy hablando así del tema también como con cautela porque siento que es un tema sensible que no hay que tomárselo a la ligera. Vi mucha gente que obviamente en Twitter se aprovechaba y le tiraba mierda a Faker, porque obviamente hay mucha gente que lo odia por haber sido tan bueno, por mantenerse relevante tanto tiempo, porque LOL es un juego tóxico con una comunidad tóxica, vamos a decir las cosas como son. Cuando tu máximo ídolo y tu razón para tener temple y la calma que siempre lo caracteriza se desvanece, uno siente cosas raras adentro. A mí en lo personal, verlo golpearse la cabeza a este tipo fue como ver a un padre llorar. Vos no esperás que tu viejo llore, pero sin embargo es humano, tiene emociones, sufre igual que nosotros, sufre el solo queue, sufre el competitivo y quizás hasta más que nosotros, porque el chabón, imagínate que hace 11 años viene en la máxima competencia, al máximo nivel, con la máxima presión todo el tiempo. Y no tenía ganas de hablar del tema, lo hago simplemente porque sé que hay mucha gente que quiere que lo haga y que dé mi opinión al respecto. Y que está de más decir lo obvio, que dice cualquier pelotudo en Twitter para rascar likes, que está mal, que no te podés golpear la cabeza, que sí, que lo entiendo, Jorgito, que entiendo que no se podés golpear la cabeza, entiendo que no es sano. Pero no te hagas el picante acá y lo mandes al psicólogo a él, que estoy seguro que vos tenés cosas 10 veces peores. O que has hecho otras cosas, como pegarla a la pared, romper un teclado, un monitor, porque este juego saca lo peor de nosotros como seres humanos. Y de nuevo, flagelarse, hacerse daño no es la solución. Y lo entiendo, Faker, entiendo por qué se golpea la cabeza, porque estoy seguro que adentro de su cabecita debe estar pensando, vos sabés que vos podés más, vos sabés que sos muy bueno, hoy jugaste mal, hoy te equivocaste. Encima, en esa fecha en particular, tuvo partidas para el olvido, en donde no le salieron bien las cosas, porque es un ser humano, porque se puede equivocar y porque pasan cosas malas a veces, y realmente lo importante está en saber sobrellevarlo y aprender de lo que nos equivocamos. Y este chabón ya lo ganó todo. Ganó el Mundial, ganó el MSI, ganó el Mundial 4 veces. Nadie hizo eso. Es un delirio. Ganó la LSK como 15 veces. Ganó todas las malditas copas, todos los torneos, los Juegos Olímpicos Asiáticos. Te ganó hasta la Copa del Mundo inventada por los árabes. Te gana todo el chabón. Y el campeón mundial regente. Es decir, el campeón mundial de la temporada pasada. Y todo el mundo habla de que el chabón está guacheado, que ya no sirve, que no, que el principio del fin. Y yo creo que está bueno pensarlo más del lado de chabón tiene toda la vida jugando y puede estar un par de años más. Pero hay que cuidarlo y se tiene que cuidar él también, lógicamente. Y esto no es por hacerme sano mentalmente, porque yo tengo todos los problemas, amigo, mentalmente, ¿eh? Pero te lo sé reconocer, entiendo que necesito tratamiento, que me estoy haciendo ayudar, de hecho, por un profesional yo mismo, que estuve negado toda la vida de la salud mental. Y lo que más me jode de este tema es la hipocresía del, oh, mira la salud mental, y sí, y después va y lo siguen criticando a él o a cualquiera que juegue este juego de mierda lleno de toxicidad y mierda, que una persona tan brillante como él se ponga así por este juego y también por las ganas de ganar, por la competencia, me muestra que no soy el único que sufre, que se siente mal por perder, lógicamente. O sea, a todos nos duele perder, pero a él que salió campeón del mundo varias veces, estoy seguro que más. Nada, perdón por no pasar el video, no reproducirlo. Si lo querés ver, fíjate en Twitter de Exerto, el loquito lo subió. No le importa nada, ellos quieren likes a toda costa, viven de eso.
Pero a mí me dejó muy mal sabor de boca. La verdad, el solo ver el clip ya me es suficiente como para hacerme sentir mal. Y me acuerdo cuando lo vi por primera vez fue como, wow, what the fuck. Así que nada, esa es mi opinión. Cuídense, perdón por el video improvisado y todo hecho así nomás, sino simplemente sentí que está bueno hablar del tema, no lo quiero ocultar, tampoco lo quiero difundir, tampoco me parece buena onda estar difundiendo esto bajo la excusa de, oh, miren, presten atención, no sean así, porque es obvio que no hay que ser así, hermanito. Pero sí considero que está bien hablarlo. Está bien hablar y decir, che, lo obvio, esto está mal, no hay que copiarlo, no está bueno castigarse de esta manera, porque lamentablemente, y una persona que se castiga mucho te lo dice, no aprendes nada castigándote así, lo único que haces es sentirte mal. Y si vos te tratás mal, nadie te va a tratar bien. Un abrazo, nos vemos en Disney. Esta fue mi pequeña reflexión.